Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les mostraré cómo elaborar correctamente un presupuesto personal para no desperdiciar tu dinero. Esta herramienta te permitirá administrar y mejorar tus finanzas. Es por eso que hoy te mostraré cómo hacerlo paso a paso para que tus finanzas gocen de buena salud. Pero, ¿qué es en realidad un presupuesto? Un presupuesto consiste en un plan financiero que asigna los ingresos futuros al ahorro, al pago de deuda y los gastos, ya sea mensual, quincenal o semanal. Es de vital importancia tener en cuenta los gastos y pagos pasados en los que hemos incurrido, pues así tomaremos esos datos para saber cuáles serían los gastos futuros. Antes de empezar a elaborar tu presupuesto, debes tener muy claro cuál es tu objetivo, ya que como dije al principio, esto te ayudará a mejorar tus finanzas. Sin embargo, debes plantearte objetivos que quieras lograr a través del presupuesto, como por ejemplo, un plan de ahorro. Si no sabes cómo elaborar un plan de ahorro, aquí te dejo un enlace para que veas cómo hacerlo. Para lograr crear tu presupuesto, te aconsejo que use una de las plantillas disponibles en Excel. Hay un sinnúmero de estas que puedes usar de acuerdo a tu necesidad y preferencia. También hay aplicaciones móviles que puedes descargar gratuitamente. Si no eres muy apegado a la tecnología, te recomiendo que uses una libreta o agenda y así puedas hacerlo en ella. Lo primero que debes tener en cuenta es cuáles son los ingresos que obtienes en el periodo de tiempo para el cual elaboras el presupuesto. Si no tienes un sueldo fijo, guíate de tus ingresos pasados, así tienes una idea de cuánto podrías recibir. Definimos como ingresos todas las entradas de dinero por haber realizado una actividad, como es el salario, pero también tener presente otras entradas de dinero como son becas estudiantiles, pensión o bonos alimenticios, si rentas un piso o una casa, entre otros. Una vez que tengas claro el total de ingresos que podrías percibir, es hora de distribuirlo. Lo primero que debes hacer es colocar qué parte de tus ingresos vas a destinar al ahorro, lo que se conoce financieramente como pagarte a ti mismo. Lo más recomendable es que dicho monto sea el 20% o más de dichos ingresos. El siguiente paso es colocar los gastos básicos, como la renta, alimentación, pago de deudas, servicios de electricidad, agua, teléfono, entre otros. El monto de estos gastos no debe superar el 50% del total de ingresos. Estos gastos hay que tomarlos en cuenta cada mes, ya que la ocurrencia de ellos es casi obligatoria y hay que disponer de fondos para ellos sí o sí. El otro 30% es destinado a gastos personales o actividades de ocio, como son ir al cine, ir de fiesta con los amigos, sacar a los niños al parque, entre otros. Dentro de este renglón va todo aquello que no es obligatorio y que podríamos llegar a recortar en caso de que los ingresos no sean suficientes. Una vez que hayamos sumado todos los gastos y lo hayamos restado del total de ingresos, nos podría arrojar tres resultados. El primero en el que se muestre un saldo positivo, lo que significa que tendremos un saldo a favor que podríamos destinarlo al ahorro o para el adelanto de pago de capital de alguna deuda pendiente, que sería lo ideal. El segundo caso que podría ocurrir es un saldo negativo, lo que significa que nuestros gastos están por encima de los ingresos. Esto significa que tendremos que recortar gastos de lo que ya habíamos colocado anteriormente. Y en un tercer escenario donde los ingresos menos los gastos son igual a cero, es decir, que hay un punto de equilibrio entre ambos. Ten en cuenta estos consejos. Número 1. Siempre arma tu presupuesto con antelación, ya que así te dará tiempo a poder recabar y analizar todos los gastos. Número 2. Mantén firme cumplimiento a lo que has establecido en él. Si algo no está contemplado en este, pues se quedará para el siguiente periodo, salvo excepciones de obligatoriedad. Y número 3. Revisa periódicamente tu presupuesto, ya que pueden haber cambios en algunos datos, por lo que se debe ser flexible en ese punto. Y para los que se preguntan que si se puede hacer anual, yo les recomiendo que sea en periodos cortos,
ya que así podemos establecer metas a corto plazo que nos ayudarán a tomar decisiones que mejoren nuestras finanzas y poder cumplir nuestros objetivos a largo plazo. Suscríbete y dale me gusta a este video.